Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar con ustedes hoy, aunque sea remotamente. Y gracias al hermano Álvaro por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Yo conozco al hermano Álvaro y a su esposa, la pastora Damaris, ya desde hace casi 5 años, al haber visitado la iglesia en California, compartiendo acerca de mi ministerio de cuidado de misioneros. Ese es el ministerio que yo hago. Soy Vivian Ochoa, soy de Guatemala, soy misionera ya desde hace 15 años y pues como les decía, mi ministerio es en el cuidado de misioneros, proveyendo consejería, proveyendo entrenamiento y respuesta de crisis a los misioneros cuando experimentan pruebas difíciles. Entonces, pues quiero empezar primero compartiendo un poquito sobre por qué hago lo que hago y luego quiero compartirles un poquito de mi historia y el ministerio que estoy haciendo ahora y pues cómo pueden estar orando también por este ministerio y por otros misioneros alrededor del mundo. Así que pues tal vez esto no es nada nuevo para ustedes, pero quiero animarlos con los versículos de las palabras que el Señor Jesús usó antes de partir en su ascensión. Em, Creo que es el mandamiento más importante que nos puede haber dado el Señor Jesús, de ahí que son las últimas palabras que él usó con sus discípulos antes de su ascensión. Pero bueno, en Mateo 28, 18 al 20 dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Este es un mandamiento que Jesús dejó a sus discípulos, pero también que es para todos los creyentes, para todos los que confiesan a Jesús como su Salvador. El llamado es a predicar el Evangelio y enseñar la palabra del Señor en todas las naciones de la tierra. Y Dios está levantando personas que quieren dejarlo todo en su tierra para ir a proclamar el mensaje del Señor Jesús más allá de sus fronteras. He visto obreros de todas partes del mundo, no solo de aquí de Estados Unidos, sino de todas partes del mundo, de Europa, incluso misioneros latinos, misioneros de Guatemala, México, El Salvador, de Ecuador, de Perú, yendo a los confines de la tierra para proclamar el Evangelio, para levantar iglesias, para hacer discípulos. Y quiero animarles a gozarse conmigo, hermanos, por lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, enviando a sus hijos a proclamar su amor, eh, para proclamar verdad, para que nuevas personas vengan a Él, para que nuevas personas entreguen su corazón a Él. Y pues como misionera yo he tenido el privilegio de vivir en Centroamérica, en Perú, en Papúa Nueva Guinea y en el sur de Asia en los últimos 15 años. En estos lugares he participado en varias actividades misioneras. Una de ellas ha sido promover las misiones en varios países. Aprender nuevos idiomas es parte de lo que me ha tocado como misionera. Investigación de idiomas también. Uno de las proyectos importantes en los que he estado trabajando es la traducción de la Biblia. Entonces, parte de mi proceso ha sido investigar qué idiomas alrededor del mundo aún necesitan tener la Biblia traducida. Em, Hace ya casi 20 años, sí, realmente hace 20 años, yo estuve con el grupo de jóvenes de la iglesia en la que crecí, a la que asisto aún en Guatemala, em, realizando viajes misioneros a corto plazo con los jóvenes de la iglesia. Y fue un gran privilegio ir y servir niños, jóvenes, adultos con evangelismo, con escuelitas bíblicas de vacaciones, ayudando en orfanatorios. De diferentes maneras fue de veras muy emocionante y de mucha bendición y de un crecimiento para mi propia vida el participar en esos proyectos misioneros. Pero en uno de esos proyectos misioneros, el Señor me mostró que Él quería que le sirviera en misiones a tiempo completo, no solo una vez al año, no solo durante la Semana Santa, que es cuando nuestra iglesia lo hacía en Guatemala,
enviando grupos. Tuvimos la oportunidad de ir con un grupo a México, con otro a Nicaragua, otra vez fuimos al norte de Guatemala, en Petén. em, Estuvimos, sí, en México 2 veces, en El Salvador, y luego incluso aquí en Estados Unidos, en una parte de California, trabajando con hispanos, especialmente con niños que no habían escuchado el Evangelio, y tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con niños hispanos. Pero también a raíz de eso, como les decía, el Señor me mostró que Él quería que hiciera esto a tiempo completo y no solo una vez al año. Así que empecé a investigar, empecé a averiguar qué podía hacer para involucrarme más en misiones. Y al mismo tiempo, pues yo estaba estudiando y trabajando como ingeniera. Yo trabajé para una compañía de celulares, una compañía canadiense que se estableció en Guatemala para instalar las redes celulares en Guatemala. Mi trabajo era ir a los lugares remotos y ver dónde se necesitaban antenas para que pudiera haber servicio de celulares. Em, Así que eso es parte de cómo inició mi carrera misionera. Yo sé que Dios no desperdicia nada, y aún este tiempo en que estuve trabajando como ingeniera, Dios lo usó para entrenarme a mí, y sé que lo sigue usando ahora eh, para darme la capacidad de ciertas habilidades que se necesitan como misionera en el campo. Incluso el solo hecho de manejar una computadora y tener a veces que arreglar la computadora cuando no hay un técnico a la par de uno que lo arregle, ¿verdad? Entonces, esto ha sido parte de cómo Dios ha ido poniendo las piezas del rompecabezas en mi vida y preparándome para hacer misiones. Y pues, eh, como les decía, estuve trabajando en traducción de la Biblia. En el año 2005 el Señor me llevó al país de India, en el sur de Asia, y estuve trabajando allí con un grupo en las faldas de los Himalayas, el grupo Kahani. Em, Ellos tenían 2,5 millones de personas que hablan este idioma Kahani, y pues estuve trabajando con ellos, aprendiendo el idioma. Estuve aprendiendo especialmente el idioma hindi, que es el idioma nacional de India, y me tocaba aprender cosas muy básicas como los vegetales, las cosas que uno usa todos los días, pero también la idea era poder compartir el evangelio con las personas del lugar. Así que pues me dediqué varios meses a aprender el idioma, y lo que hacía era visitar a mis vecinos y decirles lo que estaba aprendiendo cada día. Hoy, un día les decía, hoy aprendí cómo decir papa y cómo decir zanahoria. Otro día les decía, hoy aprendí eh, cómo preparar el té en el idioma hindi. Y así cada día los visitaba a mis vecinos y les iba contando lo que aprendía cada día. Así que ellos esperaban mi visita cada día o cada semana para algunos, y esperaban que yo llegara y me preguntaban, ¿qué aprendiste hoy? Así que llegó un momento en que yo empecé a aprender historias bíblicas en el idioma hindi, y pude, cuando ellos me preguntaron una vez, bueno, varias veces, ¿qué aprendiste hoy? Yo podía decirles, bueno, hoy aprendí una historia, puedo compartir esa historia contigo. Y así fue como ellos, los del grupo Kahani, estuvieron escuchando historias de la Biblia, escuchando quién es ese Dios, quién es ese Jesús, y los personajes del Nuevo Testamento del que yo estaba aprendiendo a contar historias. Así que el Señor usó ese evangelismo relacional, hacer amistades, visitar a los vecinos, mostrarles amor, y a la vez compartir con ellos lo que yo misma estaba aprendiendo. Eh, Así que es una forma, y pues para ustedes que tal vez son candidatos a misioneros, es una forma que ustedes pueden usar para ir adaptándose a la cultura y a la vez empezar a hacer amistades evangelísticas que, que van a, si Dios lo permite, dar fruto, ¿verdad? En personas que llegan a seguir al Señor Jesús. Am, También estando en India, pues me di cuenta
lo emocionante que es servir al Señor, lo emocionante que es compartir el Evangelio y alcanzar a los no alcanzados, pero también lo difícil que es la vida misionera, lo difícil que es para los misioneros vivir en otro país, en otra parte del mundo, en un lugar donde no se habla su idioma, muchas veces donde no hay iglesia. Eso fue parte de mi experiencia en India. Yo estaba en un lugar donde tenía que caminar 1 hora para ir a la iglesia más cercana. Y entonces no había mucha comunión cristiana con otros creyentes. Y para los misioneros que están viviendo en esas circunstancias, me di cuenta que es una situación difícil, una fuente de estrés. De hecho, el no poder ser nutrido espiritualmente en el contexto de una comunidad de creyentes realmente hace que el misionero se vaya, por decirlo así, desnutriendo espiritualmente o emocionalmente, ¿verdad? Especialmente la parte emocional es algo difícil para los misioneros en el campo. Eh, Aprovecho para compartirles un dato estadístico. Quizá han escuchado de la tabla de Holmes-Ray. Es un estudio científico que se hizo de cómo afecta el estrés a las personas y ellos decidieron medir por puntos cuánto estrés experimenta una persona cuando experimenta ciertos cambios en su vida. Entonces, por ejemplo, el cambiarse de casa, digamos que son 10 o 15 puntos de estrés. El tener que aprender un nuevo idioma son otros 15 puntos. Cuando experimenta un cambio grande en su vida, como el perder un ser querido, sea el perder a su cónyuge o un hijo, o simplemente un padre que se quedó en el país de origen, digamos que son 50 o 60 puntos, y así el estrés se va acumulando en la vida del creyente, ¿verdad? Eh, y pues todos experimentamos cambios. Y este estudio de Holmes-Bray determinó que una persona normal que vive en su país de origen, que vive con su familia y que tiene acceso a las cosas normales que todos tenemos acceso, experimenta más o menos 150 puntos de estrés. Em, por supuesto, cuando pasan cosas difíciles como la muerte de un ser querido, como un cambio mayor, el moverse a un país diferente, em, o incluso cambios menores, como un nuevo trabajo o el perder su trabajo, ese nivel de estrés incrementa y puede llegar a 250 puntos de estrés. Y este estudio dice que cuando las personas van más allá de los 250 puntos de estrés, están vulnerables a experimentar un accidente o incluso a sufrir problemas graves de salud. Em, entonces, por eso es importante estar consciente del nivel de estrés que uno maneja y poder aprender sí, a eso, a manejarlo. Y pues el estudio también determinó que los misioneros transculturales que viven del otro lado del mundo, que viven fuera de su país, por lo general experimentan 400 puntos de estrés. Les decía hace un momento, lo normal es 150. Si uno llega a 250 está vulnerable a la enfermedad o un accidente, pero los misioneros normalmente experimentan 400 o más puntos de estrés. Eso quiere decirle que los misioneros están todo el tiempo vulnerables a enfermedades, a crisis, a un accidente. Entonces, por eso, con mayor razón, es importante considerar esta realidad de los misioneros, ¿verdad? Y realmente no es algo solo de los misioneros de hoy día o de los misioneros de hace 100 años, sino que realmente incluso el apóstol Pablo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, experimentó esa calidad de estrés. Y pues quiero compartir con ustedes un par de versículos, o tal vez antes de compartir esos versículos, quiero compartir un poquito de la vida del apóstol Pablo. Realmente es impresionante el legado que nos dejó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que escribió él muchísimos libros del Nuevo Testamento. Es donde aprendemos realmente acerca de la iglesia, del Nuevo Testamento y de cómo
cómo empezaron muchas iglesias y cómo se comportaron personas en las iglesias y cómo eh, fue la relación de Pablo con las iglesias también. Pablo fue un plantador de iglesias. Y pues podemos empezar viendo en la historia de Pablo, antes se llamaba Saulo, él persiguió a los cristianos, a los que seguían a Jesús. En camino a Damasco experimentó una visión y Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Y ahí fue donde él quedó ciego y luego Dios lo sanó y fue donde él empezó ese caminar con Jesús. Dios le dijo que debería ir a los gentiles, a los que no eran de Israel ni conocían a Jesús. Pablo llevó a las buenas noticias de salvación en Jesús a muchos lugares. Le enseñó a muchos a amar al Señor. Pablo también sanó enfermos, sacó demonios de una mujer en el nombre de Jesús. Pero por predicar a Jesús varias veces lo apedrearon y le dieron muchos latigazos. Lo golpearon mucho. ¿Puede imaginarse usted el desánimo que uno de nosotros hubiera sentido si eso nos hubiera pasado? A veces tuvo que huir, perdón, para que no lo mataran. Y algunas veces seguía compartiendo el Evangelio a pesar de estar en medio del sufrimiento. Llegó al punto de que lo llevaron preso, no una, sino más de una vez. Aún desde la prisión, Pablo cantaba cantos a Jesús. Tal vez ustedes se acuerdan de esa historia. Una vez estaba en la cárcel y hubo un terremoto. Solo me imagino el miedo que les dio a todos. De hecho, las puertas de la cárcel se abrieron, pero Pablo no se escapó. Cuando al guarda de la cárcel le dio miedo, Pablo le dijo que no tuviera miedo, que todos los presos estaban allí y no se preocupara. El guarda aceptó al Señor Jesús. Otras veces, así preso, pudo dar testimonio delante de reyes y líderes. Pablo sirvió a Jesús con todas sus fuerzas. Él iba de lugar en lugar enseñando la palabra de Dios y la salvación en Jesús, haciendo discípulos y ayudándoles a que iniciaran una iglesia en cada lugar. La vida de Pablo era emocionante, pero no era fácil. Como lo ven, sufrió muchas cosas, sufrió rechazo y dolor. Una vez iba en un barco y hubo una tormenta y el barco sucumbió y todos casi se mueren. Pablo estuvo a punto de perder la vida. Solo puedo imaginar el miedo que Pablo y los demás pudieron haber experimentado. Tiene que haber sido un gran susto y ha de haber sido muy, muy cansado de enfrentar la tormenta también. Una vez que Pablo estaba en la cárcel, todos lo dejaron. Muchos se olvidaron de él. Pero Dios envió a un hombre llamado Onesíforo a buscar a Pablo para consolarlo. Onesíforo era un hombre que amaba a Pablo y que amaba al Señor. El apóstol Pablo menciona en sus cartas más de 70 nombres de personas que fueron usadas por Dios para ministrarlo a él, para apoyarlo y para cuidarlo. Febe, Priscila, Aquila lo ayudaron y hasta fueron capaces de exponer su vida por él. Estéfanas, Fortunato, Acaico confortaron su espíritu. Eso está en 1 Corintios 16. Los hermanos de Corinto fueron usados por Dios para bendecir y consolar a Pablo, que estaba pasando por conflictos externos y temores internos. Eso dice Pablo, de tal manera que decidieron enviar a Tito para demostrarle en palabra y hecho el amor y solicitud que ellos tenían para con él. Tito mismo había estado enfermo, pero cuando se recuperó quiso llevarle consuelo y noticias. Le llevó noticias a Pablo de parte de la iglesia que lo envió. Quiero compartir con ustedes un par de versículos que son la inspiración de mi ministerio. Como les decía, mi ministerio es el cuidado de misioneros. Entonces, estos versículos han sido mi inspiración por varios años ya. En 2 Corintios, capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque, hermanos, dice Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia,
pues fuimos abrumados sobremanera por encima de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esto está en 2 Corintios 1, del 3 al 8. Y luego otro versículo que pues les acabo de compartir, pero voy a leerlo literalmente. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Mucho me glorío con respecto de ustedes, y lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque aun cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, que consuela a los abatidos, nos consoló con la visita de Tito. Como les decía, Tito había sido enviado por la iglesia de Corinto para visitar a Pablo. En Filipenses dice también que los de Macedonia se hicieron presentes por medio del apoyo económico para el ministerio de Pablo. Cuando Pablo estaba en necesidad, los de la iglesia de Macedonia le enviaron una ofrenda. Pablo había aprendido a vivir tanto en abundancia como en necesidad, pero estaba agradecido por esa ofrenda de la iglesia de Macedonia, porque le mostraron el amor de Dios y le dieron aliento. A través de ese tiempo, Pablo hizo varios discípulos para Jesús. Uno de ellos era Timoteo. Pablo le escribió una carta a Timoteo y le dijo que no se avergonzara de dar testimonio de Jesús, que no se olvidara de Jesús y que lo siguiera siempre y le contara a otros de él. Así que Pablo mismo, él discipulando a otros, animando a otros, pero él también experimentando necesidad. Hoy en día muchos cristianos están yendo, como les decía, como misioneros a otras tierras lejanas para compartir con otros de Jesús. Están dejando sus vidas en todo el mundo, en Estados Unidos, Guatemala, México, toda Centroamérica, en toda Latinoamérica, en Europa. Están dejando sus vidas, la comodidad de sus vidas, sus familias, sus iglesias, para ir a otros lados del mundo a plantar iglesias, a compartir el Evangelio, a ser discípulos. Pero también están llevando con ellos ese estrés que implica el vivir transculturalmente, el vivir en otro país. Dios me ha llevado a mí, como les decía, al país de Papúa Nueva Guinea, a India, estuve en Perú un año también, y en los últimos 3 años y medio, 4 años, estuve en el país de Ghana, en el occidente de África. Y estuve precisamente trabajando en el cuidado de otros misioneros. Estuve trabajando con el equipo móvil de cuidado de misioneros. Estuve proveyendo consejería para misioneros, entrenamiento para misioneros y también cuidado de crisis. Cuidado de crisis quiere decir que cuando los misioneros experimentan un evento traumático, el poder atenderlos, escucharlos y animarlos, escuchar qué fue lo que sucedió, cómo les afectó a ellos personalmente y cómo pueden recuperarse y seguir adelante en el ministerio. Ese es cuidado de crisis y de hecho parte del entrenamiento que hacíamos para otros misioneros era entrenar a otros misioneros a que ellos también pudieran hacer ese cuidado de crisis, cuidar de otros, animar a otros cuando experimentaban una prueba difícil. Pruebas difíciles como un acto terrorista, como una guerra, persecución, un secuestro, un accidente de auto, un accidente aéreo a veces, ¿verdad? Una evacuación médica en países de África donde yo estuve, no hay cuidado médico apropiado y a veces los misioneros llegan a un estado de salud en que tienen que ser evacuados médicamente. Así que es parte de las ocasiones en que se puede atender a un misionero y escucharle y animarle emocional y espiritualmente. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo en el país de Ghana. Otra parte de entrenamiento fue entrenar a los misioneros en un curso que se llama Cómo mejorar las relaciones interpersonales. Parte de los estudios han identificado que muchos misioneros van al campo y una de las cosas que los hace regresar, que los hace volver y salir del campo, es problemas en sus mismos equipos de trabajo ministerial.
Así que nuestro deseo era poder entrenar misioneros en habilidades relacionales, cómo escucharse unos a otros, cómo resolver un conflicto. No podemos evitar que hayan conflictos en el campo misionero, pero sí podemos ayudarlos a entender cómo resolver los conflictos, ayudarlos a saber cómo animar a otros cuando están experimentando duelo, cómo manejar el estrés. Incluso a veces los conflictos, realmente la fuente del conflicto es el nivel de estrés que están manejando, así que también ayudarlos a manejar ese estrés. Así que esa es parte del entrenamiento, la consejería que estuve dando. Estuvimos yendo a otros países. A veces los misioneros llegaban a Ghana a recibir la ayuda que nosotros proveímos. eh, y a veces nosotros como equipo íbamos a otros países a proveer consejería y a proveer entrenamiento para los misioneros que trabajaban en esos países. Eh, Uno de esos ejemplos es el país de Nigeria. Ustedes sabrán quizá que ahí está el grupo terrorista Boko Haram y cuánto estrés eso puede eh, generar para los misioneros. Están en un lugar donde en cualquier momento pueden experimentar un acto terrorista, ser secuestrados, ser echados de sus tierras. Es una realidad, de hecho. Hay muchos misioneros nigerianos y ese es un gozo que saber que hay misioneros africanos yendo por otras partes del mundo y por otras partes de su mismo país predicando el evangelio. Pero esos mismos misioneros muchas veces han perdido seres queridos en la guerra, en actos terroristas, han perdido sus propias tierras, sus propias casas, han sido quemadas en algunas ocasiones. Así que es importante atender a estos misioneros cuando experimentan esas pruebas difíciles. Así que eso es lo que estuve haciendo en el país de Ghana y en todo el occidente de África. Estos 3 años y medio estuve sirviendo junto con el equipo móvil de cuidado de misioneros, misioneros sirviendo en 14 países del occidente de África. Hay aproximadamente 10.000 misioneros en esos 14 países y era importante estar presente para proveer ese cuidado. Em, Ahora en este momento, en el mes de diciembre del 2017, el equipo móvil de cuidado de misioneros cerró sus operaciones, cerramos nuestras actividades como equipo. Cada uno en el equipo ha ido a vivir a diferente país y continuado su ministerio de cuidado de misioneros. Em, y personalmente yo estoy moviéndome para el país de España. En el sur de España voy a estar viviendo en la ciudad de Málaga. Me estoy uniendo a un equipo de cuidado de misioneros siempre haciendo algo muy parecido a lo que estaba haciendo en África. Me estoy uniendo al equipo de desarrollo y cuidado de obreros transculturales de la organización que se llama Church Resource Ministries, Ministerio de Recursos para la Iglesia. Esta es una misión, una organización misionera que tiene misioneros alrededor del mundo y que tiene específicamente este equipo de cuidado de misioneros para servir a los misioneros de esa misión, pero también para servir a misioneros de cualquier otra misión. Así que voy a estar trabajando con ellos ahí en Málaga, en España, proveyendo consejería para misioneros, proveyendo entrenamiento, proveyendo cuidado de crisis también, como les indicaba cuando misioneros experimentan pruebas difíciles y cosas traumáticas. Este es el trabajo que voy a estar haciendo. Voy a estar sirviendo em, también con desarrollo profesional de los misioneros, ¿verdad? Algunos misioneros están trabajando en cosas específicas que necesitan entrenamiento en su, eh, en su área específica de trabajo, por ejemplo, en el campo médico o en el campo de educación, o misioneros que son profesores de seminarios, por ejemplo. Entonces, ayudando a los misioneros a identificar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y en qué necesitan crecer profesionalmente y también emocional y espiritualmente. De hecho, este equipo con el que voy a estar, el equipo de desarrollo y cuidado de misioneros, tiene un enfoque fuerte en la formación espiritual de los misioneros. Creemos que una parte importante de lo que provee fortaleza para la vida de un misionero es fortalecer su relación personal con el Señor. Los misioneros están dando todo el tiempo espiritualmente
y también necesitan seguir siendo nutridos y creciendo espiritualmente. No porque somos misioneros, eso quiere decir que ya lo sabemos todo o que ya no necesitamos seguir creciendo en nuestra fe. Realmente somos humanos y todos como creyentes necesitamos seguir creciendo y no vamos a llegar a la perfección hasta que estemos en la eternidad. Entonces, este es parte de lo que estoy haciendo, ¿verdad? De lo que voy a estar haciendo en el país de España con el equipo de cuidado de misioneros. Em, bueno, algunos también me preguntan a veces cómo voy a llevar a cabo este cuidado, ¿verdad? Y algunas veces va a ser en reuniones individuales con los misioneros y otras veces eventos grupales. También a veces los misioneros van a llegar a España, donde yo estoy viviendo, para recibir cuidado y otras veces yo voy a los países donde los misioneros están sirviendo para proveer el cuidado en donde ellos están, dependiendo de la necesidad y la situación en la que se encuentran. Y la idea realmente, hermanos, es seguir impactando al mundo, seguir impactando las vidas de personas que nunca han escuchado el Evangelio o que necesitan seguir creciendo en el Evangelio. Mi deseo es que al unirme a este equipo de desarrollo y cuidado de obreros, esto sea de beneficio para ministerios alrededor del mundo. De hecho, voy a estar cuidando obreros, proveyendo cuidado en idioma inglés e idioma español. Y ese es parte de mi corazón, el proveer cuidado para misioneros latinos que hasta ahora no han tenido mucho acceso a ese cuidado, esa consejería, ese cuidado pastoral también, ¿verdad? Entonces la idea es que al proveer este cuidado, esto sea de impacto alrededor del mundo eh, y que resulte en individuos y familias de ministerio saludables y maduros, que hayan nuevas iglesias saludables en lugares de difícil acceso, que hayan discípulos de Cristo en crecimiento, que hayan pastores y líderes equipados que se multiplican, que haya transformación duradera a través de ministerios sociales también. Entonces, se trata de la parte espiritual, pero también de la parte física y social, que realmente impactar todo el mundo con la palabra del Señor a través de este ministerio de cuidado de misioneros. Así que quiero darles las gracias, hermanos, por esta oportunidad. Esto es lo que quería compartirles. Pues si el Señor lo pone en su corazón, quiero invitarles a que estén orando por el ministerio de cuidado de misioneros, oren por mi persona en esta etapa, especialmente de transición, de cambios, ¿verdad? Saliendo del país de Ghana, regresando a Guatemala y ahora saliendo nuevamente esta vez para España. Les pido que me ayuden a orar por que yo pueda encontrar esa ancla, que puedan sentir que el Señor es mi roca en este tiempo de cambios, mi estabilidad, ¿verdad? Oren también por el levantamiento de fondos para poder moverme a España, para poder eh, suplir las necesidades en España. Al moverme a Europa, mi presupuesto como misionera se duplica en comparación al presupuesto que yo tenía en África, ¿verdad? Eh, Vivir en Europa realmente es costoso. Yo sé y estoy convencida de que el Señor es un Dios proveedor y que Él va a proveer para mis necesidades, pero también estoy convencida de que Él usa a la iglesia, que Él usa personas, pastores, hijos de Dios eh, y hermanos en la congregación que puedan unirse a este proyecto de cuidado de misioneros, a este ministerio, con sus oraciones, pero también con sus ofrendas, con sus donaciones financieras. Entonces pueden orar por eso y también los invito a que si el Señor pone en su corazón involucrarse en este ministerio económicamente, en un momento va a aparecer en la pantalla em, mi correo electrónico y también un sitio de internet a donde pueden ingresar a leer un poquito más de mi ministerio. Está en inglés, pero pueden leer un poco ahí. Y ahí también hay un botoncito que dice Give Now. Em, el sitio de internet es Vivian, perdón, staff.cc
crmleaders.org/Ochoa. staff.crmleaders.org/Ochoa. Igual va a aparecer en la pantalla y ahí pueden ingresar, leer sobre el ministerio y hay un botoncito color naranja que dice Give Now, donde pueden dar donaciones. Y si están interesados, yo puedo enviarles por correo también una tarjeta de oración para que ustedes y sus familias puedan estar orando por este ministerio. Y pues como les decía, oren por favor porque el Señor provea estos fondos, que el Señor llame a más personas a unirse al ministerio económicamente. Oren también por mi familia. Es tiempo de separación nuevamente con mi familia, especialmente mis padres que ya están de edad. Pueden orar por su salud también de mis padres y por mucha sabiduría para mí al saber cómo cuidarlos a la distancia. Y oren también por mi propia vida espiritual, que yo pueda seguir creciendo y profundizando en el conocimiento del Señor en medio de todos estos cambios, de todas pues el ocuparme en el trabajo del Señor, pero que no me olvide de mi relación con el Señor. Oren por eso, por mi persona y por todos los misioneros que están viviendo alrededor del mundo. Y gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por estar orando. Gracias al hermano Álvaro por invitarme a estar con ustedes hoy. Y espero que este tiempo pueda ser de bendición para ustedes también, de inspiración y que pues oro que el Señor también pueda seguir llenando sus vidas con su presencia, con su salvación, el meditar en su salvación todos los días. Y que al llenar sus propios corazones y mentes de esa realidad de la salvación en Cristo, puedan sentirse impulsados y capacitados para compartir esa salvación con muchas personas alrededor del mundo. Dios les bendiga.